Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Amigos, comienza otra edición más de Barómetro, la número 23, acá en Pingüino Televisión, programa número 23 para pasar agosto. Hay que pasar agosto y se lo decimos porque hoy día tenemos grandes invitados y grandes panelistas con los cuales vamos a compartir. Pero siempre partimos saludando a quien hace posible que estemos una vez a la semana, al restaurante Doña Inés. Para este fin de semana tenemos los sábados desde las 20 horas el buffet del chef. Usted puede concurrir con los amigos y la familia al buffet del chef del restaurante Doña Inés en el Hotel y Casino Dreams con cordero al fogón. Buffet del chef en el Hotel y Casino Dreams, restaurante Doña Inés, para que lo pueda consumir este fin de semana con los amigos, con la familia, con todos. Recuerde que siempre el restaurante Doña Inés tiene la selección con los mejores vinos. ¿Vamos a pasar a agosto o no, Juan José Arcos, panelista hoy día del programa? No sé, no lo diga. Este mes de agosto ha sido duro. A mí se me han ido grandes amigos en el mes de agosto, así que... Y Magallanes también ha perdido grandes personajes, un Jaime Gutiérrez Varilla, que fue un hombre... Y ha sido una semana noticiosa también que vamos a analizar hoy día acá, que hay que pasar. Ha sido un agosto muy movido. Sí. Juan Marco Enríquez, presidente, el nuevo presidente del Partido Socialista, el nuevo presidente regional del Partido Socialista. Bienvenido al programa, Juan Marcos. Gracias. Como presidente ahora. Marco. Sí, agradezco la invitación. No entendí un poco la presentación y preguntarnos si pasábamos a agosto. Algo nos quiso decir. No, porque es difícil pasar a agosto para mucha gente. Peinamos canas, pero nunca tanto todavía. No, pero usted, Juan Marco, ya está pasando agosto y está pasando agosto como presidente regional del Partido Socialista. O sea, entramos en agosto asumiendo responsabilidades en una semana súper noticiosa, además. Una semana, Juan Marco, una elección, Juan Marco, la de su partido, que duró casi 3 meses. Sí, mira, ahí... Se demoró un poquito. Ojalá pasemos rápido el tema, porque se demoró harto. Yo esta semana partí pidiéndole disculpas a los militantes por lo engorroso del proceso. Pero nosotros nos adaptamos en esta elección a la ley de partidos políticos. Entonces, cambiamos la estructura del partido. Pero cambiamos instancias. Y entre ellos se produjo un desfase entre el estatuto y el reglamento de elecciones. Mira, las elecciones se convocaron en marzo para hacerlas en mayo, y nuestro estatuto fue aprobado por el CERVEL en 19 de abril. Entonces, entre medio se puso un desfase. Entonces, algunas cosas que hizo el reglamento de elecciones lo contradice el estatuto. Si la elección era por nómina o por lista, y en fin, cómo calculaba la cifra repartidora, cómo se decidía en alguna instancia en caso de empate, no estaba claro. Pero, y eso llevó usted ahora toma una postura y una posición de presidente regional. Y quizás esa posición lo va a hacer un poco más conciliador. Pero esta elección también dejó heridas abiertas y dejó entrever también que en el socialismo regional las aguas no están tan quietas. ¿O me equivoco? No, yo creo que están quietas. Hay interpretaciones. Que lo dice ahora como presidente. Es que el Partido Socialista, en su historia, es cosa ver la historia, es un partido que uno podría, en buen chileno, decir bastante desordenado al momento de la discusión ideológica, pero al momento de apretar, se ordena. ¿Te fijas? Y la otra cosa es que muchas veces el Partido Socialista, y digo en su historia, ha llevado sus discusiones ideológicas internas, sus diferencias hacia afuera. Es como bastante común. Y hoy día nos pasamos la cuenta, sí. La puesta en escena de Marcelo Díaz a nivel nacional sobrepasa además toda lógica de fraternidad interna y además es casi autodestructivo. Llevando afirmaciones que, y si bien podría sacar pequeños dividendos personales, el partido salió muy dañado a partir de eso. Y además, esta farandulización de la discusión política y de los problemas internos del PS, si ustedes lo vieron por todos los matinales, creo que no es el público por eso le digo, al cual tú llevas este tipo de discusión, porque finalmente te llevan a otro tipo de interrogantes, a otro tipo de barnices que no son el centro del problema. Pero la elección deja entrever que hay divisiones al interior a nivel nacional y a nivel local. La lista nacional se instaló con
casi el 70% de aprobación. Hay un sector, un 30%, que es importante, que ha dejado pendiente su cargo y esperamos que se sumen. Ahí hay sí, uno podría catalogar eso como una fracción. Pero finalmente, para salir del impasse regional, estas dobles interpretaciones y legítimos, además, defensas de lo que la gente, o las distintas listas que se presentaron, creían que defendiendo sus derechos hicieron varios tipos de recursos, yo creo que eso está dentro de la institucionalidad partidaria. Pero finalmente, para destrabar, salimos como tiene que hacerse, con el diálogo, poniéndonos de acuerdo de cómo vamos a enfrentar ese proceso, y apenas iniciamos diálogo, destrabamos apenas en 4 días y llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo hace que de las fuerzas políticas que se presentaron en la región, el 85% de esas fuerzas políticas está representada en la nueva directiva regional. Entonces, salimos como deberíamos ser, haciendo un diálogo, buscando entendimiento, dándonos cuenta que tú tienes la razón en algunas cosas y yo tengo la razón en otras, y en base a eso logramos instalar nuestra directiva en la primera convocatoria que hizo el Tribunal Regional para constituirnos. Juan Marco, una consulta respecto a los resultados de la primera elección y la segunda. ¿Hubo algún cambio o fueron más o menos similares? ¿Cuáles dos elecciones? O sea, es que hubo una sola. Lo que Hubo pasa es una que sola. demoró mucho. Nunca hubo resultados oficiales. Nosotros tenemos... Ya, porque yo entendí que hubo un primer proceso. Nosotros tenemos listas, mesas regionales y nacionales que se constituyen en forma indirecta. O sea, se escoge como un directorio, en este caso 22 miembros regionales, y ese directorio posteriormente elige la mesa. Ok. Entonces, por eso se entiende Los que es como un doble proceso. perfecto, ya. Pero es una Ahí sola está. votación de los militantes. Ok. Lo que no te digo, ¿cuál hubo la confusión? Como era la primera elección con el nuevo reglamento, con el nuevo estatuto, se producen contradicciones que lamentablemente llevaron a Un sistema indirecto de variadas elección. interpretaciones, y eso nos alargó el proceso innecesariamente. Bueno, yo creo que lo importante en este proceso es que hubo una importante participación de militantes. Tú me estabas contando que llegaron a votar cerca de 400 personas, un poco más. No me acuerdo exactamente la cifra, pero bordea los 450, no sé si para arriba o para abajo. ¿Cuántos militantes tiene el PS? en la Hoy región? día, con el nuevo proceso, que es el refichaje, nosotros llegamos casi a 750. O sea, participaron O sea, harto. participamos al 50% del padrón estaba validado para votar. De los partidos de oposición es uno de los que tiene más militantes activos, el Partido Socialista. Anda parejo con el PRI anda por ahí. Está... Pero que eso hace bien. Sí. Hace bien que los partidos tengan militantes activos que participen, que ayuden a tomar las decisiones y que se presenten en la votación. Finalmente, eso le hace bien no solamente a los partidos políticos, a la clase política en general, a todos nosotros. Te sientes más respaldado como dirigente cuando tienes más militantes que avalaron la elección. ¿En qué lugar del espectro político hoy día está el PS? ¿Está más cerca del centro o más cerca de la izquierda? A ver, es que el espectro político ha tenido diversos tipos de interpretaciones y partidos que además no tienen definiciones claras. Uno no se atreve a poner al Frente Amplio, por ejemplo, si está más al centro a veces o a la izquierda. Hay distintos tipos de partidos que tienen opciones bastante de centro. De que el Frente Amplio hizo una jugada maestra que dejó al Partido Comunista más a la izquierda al criticar la dictadura de Maduro frontalmente, luego el informe de Michelle Bachelet. Y eso le provocó un viraje brutal hacia el centro, dejando al comunismo un poco más a la izquierda. Más cargado a la izquierda, más aislado. ¿Cuál sería, considerando de esta misma lógica que también el PS ha criticado la situación de Venezuela, cuál sería el aliado ideal para el PS en una futura elección? ¿El Frente Amplio o el comunismo? Nosotros tenemos en nuestro estatuto, en nuestros distintos congresos, definiciones que son ideológicas. Corrientes que nutren finalmente la ideología del Partido Socialista. Se acepta el marxismo. Me acuerdo en esa votación, el 80% fue en Concepción, no me acuerdo qué año exactamente. En Concepción se vota que ratificar en democracia ya qué corrientes, en los años 90. ¿Qué corriente, ¿En qué corriente se basa el Partido Socialista? El marxismo es la primera, con un 80%. Inmediatamente se vota por el cristianismo, el 80%. Eso te hace que las bases socialistas tienen esa dualidad de repente ideológica en un momento que a veces la gente que se contraponen, pero en muchas partes se ¿Tú te cruzan. identificado con la teoría de Marx? Yo soy marxista, me he declarado siempre marxista. Pero Y al igual que el grueso de la militancia, profeso fe. ¿Y crees en la lucha de clase como método de acción política? Yo creo que como metodología es viable aún, Eso no significa la interpretación clásica de
que se ha hecho de satanizar casi la lucha de clases. Pero cuando tú hablas con un poblador, finalmente la conciencia de clase la hace a la gente a un sistema de pelear mejor por sus derechos, ver las injusticias que lo afectan y que muchas veces su condición de pobreza es el resultado de un montón de condiciones impuestas por el Estado o por la sociedad que los afectan. Entonces, en ese sentido, es legítimo decir, avancemos, por ejemplo, lo hemos hecho en el último tiempo. Si tú lo pones en esquema antiguo, abogar por la educación pública gratuita es un sistema de lucha de clase. Pero yo te lo planteo, por ejemplo, por el caso del comandante Ramiro, que acaba de volver a Chile a cumplir una condena. ¿Tú estás de acuerdo con...? ¿Ah? Extraditado. Extraditado, no claro. No acaba de volver así. No vino voluntario a cumplir la condena, vino... Sí, pero hay un aspecto técnico de la extradición ahí, pero... Bueno, ¿qué más de tu competencia? Pero vino por una decisión ahí de Jair Bolsonaro. Eso es distinto. En este caso, ¿tú validas, por ejemplo, los métodos de acción que usó el comandante Ramiro en Chile? ¿Matar a un senador? Pero que eso es otra cosa, muy distinta a la lucha de clases. Por eso te lo pregunto. Por eso te digo, el concepto de lucha de clases se ha satanizado como un tema de lo que tú acabas de pensar recién. O sea, que esto es casi una lucha armada. Entonces, la lucha de clases tiene que ver con reivindicaciones de derechos, de las injusticias de la sociedad para las clases más pobres. Esa es la lucha de clases que nosotros hemos planteado, y además el socialismo lo ha dejado claro en su historia cuando planteamos la línea democrática del socialismo para acceder al poder, desmarcándonos absolutamente de lo que era el socialismo internacional, ¿te fijas? Y eso la historia nos avala en ese sentido. Por eso te digo, la lucha armada fue un momento determinado, para ser honesto con la historia, que el Partido Socialista lo tuvo entre sus tesis hasta el año 87, si no me equivoco, 86, 87, me pierdo ya en la fecha. Y en ese momento sale una resolución del Partido Socialista en que plantean que la vía democrática es la que se logra es la única forma que va a lograr la recuperación de la democracia en Chile. Quedó claro, un documento que se hizo público además, está en la historia. ¿No es eso muy poco, no es muy poco, si hacemos historia muy poco allendista, que allendista planteaba justamente la vía democrática al socialismo? Sí, pero éramos un partido proscrito, solamente por pensar distinto en dictadura tu vida corría riesgo. Claro, entonces, bueno, de repente tú puedes caer hasta la legítima defensa, de repente pensar que la defensa armada era un tema. Pero en fin, esto se trataba además hasta, no me acuerdo la fecha, 86-87, como una vía probable, nunca la llevamos a la práctica en todo caso, y ustedes lo saben, pero una vía probable en caso de algunas circunstancias que tenían que ver qué iba a pasar en el plebiscito en algún momento determinado. Entonces, en la planificación anterior nos llevaba a eso. En fin, pero el Partido Socialista ha tenido en su historia una lucha permanente por tratar de que el socialismo sea la máxima expresión de la democracia. Es el legado de Allende finalmente cuando uno analiza sus discursos, ¿te fijas? Juan Marcos, lo traigo de regreso a las elecciones internas que acaban de dilucidarse. Usted como el presidente, nuevo presidente regional, ¿tuvo que negociar mucho para que esto finalmente llegara a buen puerto? No, creo que lo dije al principio, nos sentamos 2 veces. Lo que hubo antes... Pero había intransigencia de la otra parte, ¿no? Yo lo defino como legítimas defensas de sus posiciones de acuerdo a cómo tú leías el estatuto del reglamento. Entonces, como había doble interpretación, tú lo podías... la primera, y seamos honestos, cuando uno lee las cosas, lo primero que lee es cómo te favorece a ti. Y yo creo que las dos listas tenían razón en un momento determinado de discutir cómo lo favorecía, o el sistema de elecciones, o cómo dirimías tú los empates en algún momento determinado. Y ahí estuvo... Pero hubo una porfía. Nosotros tuvimos acá invitado a Eduardo Manzanero en su momento, también estaba Juan José Arcos de presidente, y él señalaba que no, que la posición que estaba asumiendo usted no era la correcta, que de esa forma usted no iba a ser electo como nuevo presidente regional, y finalmente el tiempo le termina dando la razón a usted. ¿Usted cómo se va a diferenciar, Juan Marcos Enríquez, del anterior mandato que presidía Manzanares? A ver, son contextos distintos. Eduardo le tocó presidir un partido que comienza primero siendo gobierno y la segunda parte siendo oposición. Por lo tanto, yo creo que su planificación era distinta al momento de asumir la presidencia y obviamente los resultados son de la misma forma distintos. A mí me toca comenzar mi presidencia como un partido de oposición. Y es parte de tu planificación, especialmente cuando tienes a puerta una elección municipal y de gobernadores regionales, ¿te fijas?
Entonces nuestra planificación tiene que ver hacia afuera con esos elementos, en una oposición además que es un abanico abierto y que es difícil de juntar. Vamos a hacer el esfuerzo de entablar esos diálogos. Y en lo interno, obviamente hay un sesgo que ha tenido el Partido Socialista y yo me acuerdo la primera vez que nos quejamos, siendo joven en ese momento, el año 92, que el partido estaba haciendo un cambio de paradigma en su trabajo. El Partido Socialista siempre fue un partido de frentes sociales, donde se insertaba fuertemente en los sindicatos, en el mundo de los trabajadores, y a partir de eso hacía una escalada al poder. Prueba de ello es las alcaldías de Natal y Porvenir, por ejemplo, muy fortalecidas desde el elemento campesino, el momento obrero, ¿te fijas? De los funcionarios públicos, de los municipales. Alcaldías que fueron emblemáticas socialistas y que las perdieron y que... Por eso digo, la historia hasta el 73, si no me equivoco, la estadística acá debe ser 85% alcaldes socialistas, Natal creo que incluso un poquito más. Pero prontamente el partido en democracia, ya habían síntomas del año 92, empieza a transformar que la solución a los problemas de los ciudadanos se ven conducidas a través de sus mandatarios. Entonces pasó a ser más importante que el alcalde acá en La Vega, que el gobernador, el diputado, el senador. Y empezamos a abandonar los frentes sociales como una forma de acceder al poder a través del trabajo de las bases. Hoy día nosotros queremos iniciar un trabajo que tiene que ver con que tenemos muchos dirigentes vecinales que son militantes del Partido Socialista, pero están en la indefensión misma, sin apoyo, sin la posibilidad de que los técnicos profesionales ayuden también a facilitarles su desempeño. Hoy día, muchos dirigentes vecinales están obligados a hacer proyectos para tener beneficios y resulta que tienen que andar golpeando puertas 1000 veces en los servicios públicos y poco asesoramiento hay. ¿Usted estuvo de acuerdo que se eligiera a dedo al último candidato a diputado del Partido Socialista en Magallanes? No. Que le tocó competir curiosamente con Juan José Arco. No, mira, hay una cosa, en los medios siempre me han indicado que yo apoyé a Vladimir Misa, por supuesto que sí, pero yo los invito a buscar los medios. En los medios cuando tú reporteas dices, pero Juan Marco Enrique se presenta solamente cuando el candidato ya está inscrito y fui al día en que se presenta el candidato en forma pública. Sí, pero ¿por qué no hacer elecciones? ¿Por qué no hacerlo democrático? ¿Por qué no hacer primarias internas del PS? ¿Por qué elegir a dedo? Porque en esa ocasión también estaba postulando una chica, Michelle Peducat. Son los vicios de los partidos cuando están conducidos centralistamente. Nosotros somos un partido nacional. La ley de partido... Sí, pero nos quejamos del centralismo y somos más centralistas que todo acá. Pero entiende una cosa, nosotros de regiones nos quejamos, así como se quejan, por ejemplo, las autoridades locales con el centro, en fin. En los partidos políticos pasa lo mismo. Las decisiones se toman centralistamente y además la ley dice que se toman en Santiago. En la estructura superior de cada uno de los partidos, llámese como se llame. En el caso de nosotros, es el Comité Central o la Comisión Política del partido. Por lo tanto, ahí operan otro tipo de poderes que tienen que ver como, en buen chileno, cómo repartimos una torta y a ti te tocó candidato a diputado allá, a ti te tocó acá. Y de repente, a nosotros nos toca la designación, a pesar de que teníamos militantes que estaban postulando, los cálculos en Santiago llevaron a que nuestros militantes a lo mejor no tenían opción de ser diputados y tuvimos una designación ¿La decisión de a dedo. Vladimir Misa vino de Santiago? Sí, por supuesto. Una designación a dedo de un candidato que además era independiente. Claro. Ahora, yo siempre digo a los militantes, que es una discusión ya a puerta cerrada, la única propuesta que se hizo para hacer una elección independiente del mecanismo fue el 10 de junio en el Consejo Regional del Partido Socialista y la hice yo. Y eso llamo a la memoria a los compañeros socialistas. El 10 de junio yo hice la propuesta, hagamos una elección para que Santiago no nos designe a dedo el candidato. Lamentablemente se hizo una consulta a Santiago para ver si podíamos hacer una elección y adivinen la respuesta. No, pues le dijeron que no. Claro. Juan Marco, se viene una elección municipal y sus socios tienen varias alcaldías que el socialismo codicia. Y quiero irme directamente a Porvenir. Alcaldesa demócrata cristiana, Marisol Andrade, reelecta, pero aparece otra figura en competencia que viene a ser Patricia Vargas. ¿Qué va a pasar ahí en Porvenir? ¿Va a ir el socialismo con un candidato aparte compitiendo contra la democracia cristiana? A ver, está difícil el escenario porque no solamente se trata de si competimos o no, sino primero partiste por algo que todavía no tenemos, socios. O sea, estamos conversando, somos amigos, partidos que nos une ser de oposición, supuestamente hay visiones comunes, pero nosotros hemos planteado como Partido Socialista, y es continuidad, porque está en nuestros congresos, dos cosas. La unidad tiene que ser programática, es decir, pongámonos No hay socios, pero ya hay un pololeo con el PPD.
Sí, por supuesto, o sea, seguimos siendo partidos que tenemos cercanía, además somos miembros de la Internacional Socialista con el PPD y el Partido Radical. Lo más lógico es que por ahí comience la primera En algún tiempo alianza. fueron medios primos. Sí, pero siempre nos hemos querido de alguna forma. Pero mira, hemos planteado eso, la unidad tiene que ser programática. ¿Por qué? Porque después, cuando son estas unidades que son solamente cálculos electorales, es muy fácil que se empiece a aterrizar esa alianza y tengamos disidencia. O sea, si vamos a tener un proyecto, además porque tiene que ser de cara a la gente, si vamos a enfrentarnos a la elección municipal, ¿eres de Porvenir? ¿Qué le ofrecemos a Porvenir? O sea, ¿le ofrecemos una alianza de partidos que queremos gobernar? ¿O le ofrecemos un proyecto, una visión para Porvenir que dé solución no solamente a 4 años de ejercicio municipal, sino que la proyectemos en el tiempo? Porque Porvenir tiene déficits que hay que pensarlo ya a largo plazo. Lo mismo pensamos hacer para cada una de las comunas. Entonces, como oposición, no la hemos llamado de ninguna forma todavía, hemos hecho 2 encuentros ideológicos, ¿te das cuenta? Para ver si podemos ir juntos. Y ese descuelgo ideológico se hizo primero en la Universidad de Magallanes, en octubre del año pasado, lo volvimos a hacer este año en el Sindicato de Estibadores, juntando gente que podría entregarnos ideas, y dividimos la tarea en visiones para gobiernos locales, en este caso los municipios, y para visiones de programáticas para la región en su conjunto. ¿Están dispuestos a competir contra la ADC en la municipal? O sea, por eso, para terminar eso, alianza programática y segundo eje, primaria a todo evento. Cuando haya más de un candidato disputando un lugar, la idea es que tengamos primaria. Y eso está en el Congreso del Partido Socialista, nos lo dice Juan Marco Enrique, nos lo dice la elección regional. Pero supongamos que la ADC va descolgada. ¿Van a negociar? ¿Cómo fue la última vez? Claro, ¿van a negociar un solo candidato a alcalde o van a competir? O sea, nosotros el día lunes tuvimos una reunión con la presidenta regional de la Democracia Cristiana, con el presidente regional del PPD y con el presidente regional del Partido Radical. Y el camino que seguimos es ratificar que nosotros vamos a crear un escenario de primaria cuando haya más de un candidato, primarias legales además, proyectadas para el 7 de junio, por lo tanto, Claro, 2020. estamos de acuerdo, pero en la lógica que hay un pacto. ¿Pero qué pasa si la ADC no se une a ese pacto? Bueno, recordemos lo que pasó con la senadora Goich en la elección por eso te parlamentaria, digo, todavía no tenemos socios, por eso dije, todavía no tenemos socios. El esfuerzo que vamos a hacer, y que puede ser local, es que ojalá logremos unificar la oposición. Si tú haces el ejercicio en Punta Arenas, lo que podría ser la oposición hoy día, iban 3 candidatos. ¿Te fijas? Y cuando tú más te divides, menos cosecha. Lo interrumpo brevemente, Juan José también. Curiosamente, hay pocos programas donde coincidamos 3 Juanes en el programa. Hoy día está pasando Juan Marco, Juan José, Juan Ignacio. Breve, alto y volvemos con más barómetro acá en Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Comenzamos, amigos, el segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos con el invitado de hoy día, Juan Marcos Enrique, nuevo presidente regional del Partido Socialista. ¿Dónde fue a celebrar Juan Marcos Enrique la elección? Al restaurante Doña Inés. Ahí estuvo celebrando con sus compañeros del Partido Socialista, dicen. No lo puedo asegurar, pero para que usted pueda celebrar este fin de semana junto a la familia, junto a los seres queridos, el almuerzo buffet familiar de domingo lo espera en el restaurante Doña Inés, en el Hotel y Casino Dreams, desde las 13 horas, con un valor de 13.900 pesos por persona. Menú buffet familiar para este domingo en el Hotel y Casino Dreams, en el restaurante Doña Inés, con la selección de los vinos a los mejores precios, para que concurra con los mejores amigos y con su familia. Por supuesto, este domingo, buffet familiar en el restaurante Doña Inés. Juan Marcos, hay muchos temas de contingencia regional que han ocurrido en los últimos días. Usted es ex-seremi de Medio Ambiente. Uh-huh. ¿Qué opinión le merece la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia?
coincide absolutamente con la postura que yo planteé en los medios desde que antes de la votación, bueno, antes de la votación no podía opinar, después de la votación cuando me preguntaron. En un momento determinado, y uno entiende de repente ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocó el CEA? ¿Se equivocó la autorización del año 2006 en entregarle la oportunidad de extraer carbón en la región de Magallanes a Mina Invierno? ¿Dónde viene el error? A ver, yo creo que yo siempre he sido de la idea de que el error siempre viene de la empresa. ¿De no haber declarado? No, yo creo que la empresa juega... En el sistema tú tienes apuestas. Esas apuestas tienen que ver muchas veces con qué tipo de estudios vas a hacer, si te quieres ahorrar plata o no, hasta dónde quieres profundizar con la información, y los consultores juegan a ese escenario. Yo trabajo consultor también y sé que uno juega al escenario de repente de qué presentar para cumplir la ley. Pero sobre todo el juego tiene que ver después con toda la información que el consultor tiene que decirle a la empresa, ustedes deberían hacer esto extra aparte de la ley. Porque tú tienes que proyectar el proceso de evaluación en el tiempo y cuáles van a ser las cosas que vengan. Y en eso yo creo que la empresa siempre apostó más a lo que yo catalogo el lobby político, de decir, mira, no es tan necesario hacer esta información porque la ley no lo dice, pero te vas creando un manto de dudas sobre eso que en algún momento es como inflar un globo, en un momento va a explotar. Yo creo que acá, primero, el proyecto Mina Invierno, aprobado en 2011, ya tenía déficit de línea base. Ahora, por ley, esa información no se podía ocupar en este proceso, porque es otro proyecto, Tronadura, aunque pertenece a lo mismo, se evalúa como otro proyecto. Pero ya tenía déficit, entonces acá la empresa lo que tiene que haber hecho es complementar esa información para tener una mejor discusión ante las dudas que se venían. Y la empresa en este sentido nunca quiso complementar esa información, a pesar de que sí generaba informes técnicos de la información que en algún momento le ponían el pedido. El registro paleontológico sí tenía gente contratada que hacía los estudios, profesionales de buen nivel, que generaron la información que precisamente después termina condenando a Mina Invierno. ¿Por qué? Porque la información, para resumirla y no latear tanto, la información que hacen, informes del 2016, digo eso, señalo la fecha, enero del 2016 más o menos, porque no estuvieron disponibles, porque no eran públicos, a la primera votación que se hace, julio creo, 10 de julio por ahí, 9, 8 de julio, del 2016. Esos informes no estaban disponibles. Pero, ¿qué dice esa información paleontológica? Primero que el sector donde se van a hacer las tronaduras se proyecta como uno de los más ricos en términos de paleobotánica. Y segundo, hay un párrafo ahí que dice que el estudio de ese registro paleontológico puede responder eventos climáticos en el pasado únicos y que por lo tanto pasa a ser de importancia mundial preservar o estudiar esas capas fósiles y por sobre todo preservarlas. Eso dicen los informes técnicos. Entonces, posteriormente, para el 2017 el Consejo de Monumentos Nacionales ya tenía disponibles esos informes, no para el 2016, para la votación que se proyectaba para fines del 2017, que finalmente se hace en enero del 2018. Entonces, hay un elemento técnico ahí que es súper importante y están los fallos, por eso uno no inventa cuestiones. Nosotros dijimos una cosa, además veníamos con el caso Salmones. Quiero relacionar porque te da el tema de ley, téngase presente esto. En el caso de Salmones, la Contraloría finalmente le dice, el Ministerio de Medio Ambiente en el caso de Salmones dijo, nosotros no tenemos nada que ver, como que nos lavamos las manos, nosotros no tenemos nada que ver acá. Pero sin embargo, claro, porque la ley no nos facultaba ese tipo de, estaba más en la pesca. ¿Qué dice la Contraloría? Que finalmente, aunque la ley no lo dice, el origen para crear el Ministerio de Medio Ambiente es preventivo, que cuide el medio ambiente. Entonces le dice, ustedes son los únicos que finalmente deben velar siempre por lo que dice la Constitución, tener un medio ambiente libre de contaminación. Y nos tiran la oreja y dice, usted tiene que hacerlo. Entonces, para este evento, por eso lo cito, el Consejo de Monumentos Nacionales había generado un informe que llevaba el rechazo de tronaduras por la votación de enero del 2018. Ese informe, en enero, el CEA le pide aclarar los dichos, porque no lo dice exactamente aprobar, pero lo que dice es, finalmente, hay dudas razonables para que el registro paleontológico sufra daño a través de la tronadura, porque no está explicado en el proceso. 2 o 3 semanas después aparece un nuevo informe
sin ningún antecedente nuevo, que el Consejo de Monumentos Nacionales se retracta y aprueba tronadura. Eso es lo que dicen los jueces hoy día. En algún momento hubo un vacío sin antecedentes nuevos por el cual nunca se aclaró si se dañaba o no el registro paleontológico. Frente a esas dudas razonables, la ley nos facultaba a nosotros de decir falta información no evaluada, no procesada, que nos podría llevar al rechazo. Por eso te digo, era una discusión muy técnica. Cuando yo fui a los medios, pocos escucharon y la mayoría se quedó que era una decisión política en un momento determinado. Yo el año pasado, y creo que aquí mismo lo dije, en algún momento determinado le dije que los jueces del Tribunal Ambiental tengan una duda razonable, significa que hay una discusión técnica de fondo. Esa discusión técnica hoy día es la que finalmente 2 jueces, al menos de 3, ratifican que debió haberse hecho más estudios paleontológicos para determinar finalmente si van a ser dañados a través de un proceso de extracción con tronadura. ¿Y qué opinión le merece que la empresa Mina Invierno anuncie que paraliza las obras a partir de noviembre? Ese es otro segmento de discusión. Como magallánicos estamos todos preocupados. La economía de Magallánico es una discusión y el desarrollo de Magallanes es una discusión de todos. A nadie le va a gustar que tu empleo esté en tela de juicio y por lo tanto inquieta además porque son muchas familias. Puede ser llegar a ser y hoy día además la economía magallánica no está en buen pie como para decir traslocamos empleos, creamos una nueva... y esa es la crítica finalmente que al Plan Magallanes no se ha implementado y no tenemos proyección a largo plazo en la economía regional de la inversión pública, ¿te fijas? Entonces, en ese jaque se produce el tema de Mina Invierno y obviamente causa una preocupación, pero yo vuelvo atrás, porque el fundamento técnico era que, ojo, ¿por qué hacemos tronadura ahora? La empresa ha dicho, porque nos dimos cuenta que el estéril era más duro de lo que necesitamos. Entonces eso te lleva a otro tema de responsabilidad de la empresa. La responsabilidad de la empresa es haber hecho buenos análisis de calicata de las perforaciones y haber analizado bien el suelo que tenían para proyectar realmente qué metodología de extracción tenían. Entonces por eso te digo, una mala línea base te lleva finalmente a una serie de errores en el tiempo que ponen en jaque hoy día la viabilidad de la empresa. Claro. Sí, a mí me preocupa un poco tanto neoambientalismo que ya viene en una línea que es casi extrema, porque yo me pregunto, efectivamente este sector o este registro paleobotánico, ¿alguien alguna vez hizo algún estudio? ¿Hubo algún interés realmente o era un tema que simplemente iban a pasar miles de años y nadie iba a estudiar y iba a quedar tirado ahí? Porque parece que los arqueólogos y los paleontólogos aparecen solamente cuando se están haciendo camino y cuando hay una empresa, pero el resto del tiempo mucho trabajo no se ve que se haga. Entonces, te lo planteo en esta dualidad que hoy día tiene el socialismo. Hoy día muchos socialistas son parte de la burocracia estatal. Y yo siento que ha ido perdiendo esa base de trabajadores, esa base obrera que tenía el socialismo. Entonces, ¿no crees tú que este tipo de situaciones van alejando aún más al obrero del socialismo propiamente tal, del Partido Socialista, cuando tú sientes de que los mismos directivos de tus partidos te dan la vuelta a la espalda, cuando tú sientes de que se va a perder tu fuente laboral y nadie de tu partido está luchando para que tú mantengas un trabajo que podrá criticarse o no criticarse, pero que paga muy buenos sueldos en relación a lo que es el mercado? A ver, partiste de un lado primero y después al otro. Lo primero y en torno al registro paleontológico, la importancia, es ley de la República. Ya, pero disculpa, si es ley de la República, entonces ENAP tendría que parar la producción de todos sus pozos y nos morimos todos. ENAP ha hecho los estudios de los 60 pozos de oro. De todos, históricamente. ¿Los 60 pozos de oro? No. ¿Trabajo en el Instituto de la Patagonia? No, pero los 60 pozos de oro, no. Bueno, lo que descubrió un petróleo ahora YPF, no. Bueno, te lo aseguro que no. Se hace un registro palinológico siempre, foraminífero de fósiles para ver, porque además parte de la geología para estudiar el sustrato de abajo se hace. Te digo una cosa, históricamente el Instituto de la Patagonia ha hecho el estudio foraminífero, por eso te lo digo, y con eso se ha logrado rescatar, y hay una bodega llena de foraminíferos fósiles en la Universidad de Magallanes, son parte del estudio de la geología del suelo, o del subsuelo, perdón. Por eso digo, pero eso es ley de la República. El patrimonio está protegido por ley. ¿Te gustará o no? Es ley de la República. Por eso te digo, es una obligación hacer los estudios.
Y es obligación a quien hace la extracción. Como tú lo dices, ENAP tiene que hacerlo, Mininvest no tiene que hacerlo. Por lo tanto, el tema es, no desconozcamos que existe una ley de partida y que es obligación hacerlo. Sí, pero las leyes se pueden Entonces, adaptar o no es un modificar. capricho lo ambientalista que se estudie, es ley de la República ese patrimonio y tiene que cumplirse la ley. Punto. Totalmente de acuerdo, pero las leyes se pueden Ahora, adaptar. el otro tema que me has planteado, y por eso era distinto, lo separé, el otro tema tiene que ver que, claro, somos un partido que defiende a la clase trabajadora. El Partido Socialista se ha defendido en defensa de los trabajadores. Y esos son manuales intelectuales, así se definió en un momento determinado en nuestros congresos del año 49. Pero, por ejemplo, te pongo el caso del 1 de mayo, donde la CUT convoca un evento y prácticamente no habían obreros, eran todos empleados públicos. Entonces, y esa es la pregunta, hoy día el socialismo se está transformando en el partido de la burocracia estatal. Yo estuve en todos los actos del 1 de mayo, ¿Ya? Lo he estado como Ceremi, nunca, de hecho los 2 años de Ceremi nunca fui como Ceremi. ¿Estuvo el sindicato de la Coca-Cola, por ejemplo? No lo sé, no lo taparon? recuerdo. Lo que sí sé es que en el Partido Socialista la gente que fuimos, y está la foto en el diario, que en el Pingüino nos sacaron una foto, hay desde obreros, empleados municipales y en este caso público y obrero. O sea, el Partido Socialista siempre ha sido. De hecho, nuestra dirigencia hoy día es una mezcla también de eso. Marco, pero nos estamos desviando de mini invierno. ¿Cómo defendemos hoy día el trabajo de 1000 familias magallánicas que corren serio riesgo de aquí a noviembre? Bueno, el primero, este es un tema de la empresa primero, la responsabilidad de la empresa. Así como se creó un proyecto en el año 2010-2011, se aprobó y a corto andar produce una modificación, la empresa tiene que tomar decisiones en un mercado también del carbón que tiene vaivenes producto del precio. Pero la licitación y la oferta para crear Mini Invierno fue durante los gobiernos de la Concertación. Partido 2006. Cuando tú eras, antes, cuando tú eras parte del gobierno. 2007 estaban arriendo, porque ahí acuérdense que lo tomó Por eso, parte del gobierno de Bachelet. BHP Billiton. Pero es el mismo gobierno del momento No, sí el sé, que genera pero ese no es el tema. La oferta de una oportunidad de inversión. Es que el tema no es ese. El tema es que sí, el manto de carbón estaba. Y era en propiedad de Corfo. Creo que era en propiedad de Corfo. Claro, y se licitan, Corfo. y se licitan. Por eso, Primero se arriendan, yo creo que todavía están en arrendamiento. Y después se compran. Claro, que nos estamos desviando. El problema hoy día es de 1000 familias. No por eso, pero que las preguntas terminan derivando para allá. Pero sí, es una preocupación y para eso el gobierno tiene que crear herramientas para en caso de que desaparezca, porque eso no solamente son los empleos contratados, que son mucho menos lo que dice la prensa, son 500, van quedando menos 500. Contratados directamente. Sí, Los otros pero son todos indirectos. están las MIMES, El tema es que por eso, el problema es que hay un mundo de servicios, Sí. un mundo de servicios asociados que prestadoras también de se ve servicio, afectado. claro. Entonces, hay que analizar y descomponer bien ese mundo de trabajadores que está ahí. A lo mejor la empresa puede darse que alguna de esas pymes que prestan servicio ahí en realidad es uno de sus clientes y no es el exclusivo. Pero hay que analizar y descomponer para ver cómo interviene. No nos puede dar el caso así, por ejemplo, el cierre de Lota en un momento determinado, en que las políticas del Estado fueron las que tenía no era Sense en ese momento, era otro, se llamaba otra forma de servicio en un momento determinado, pero finalmente terminó siendo capacitaciones en peluquería, en servicios. Lo que necesitamos acá es que el Estado piense en cómo generamos producción en Magallanes. Somos una región que hace mucho servicio y poca producción, y por lo tanto es necesario también ¿Cómo nos diversificar. reinventamos después de un noviembre negro? El problema es que hemos tenido discusiones y hemos ocupado más las herramientas, y eso quiero volver a insistir. A mí me tocó discutir como CURE la creación del FIC, Fondo de Innovación a la Competitividad, en que entre otras cosas planteaba, cuando va a regiones, era cómo se reconvierte, si tu economía como la tienes hoy día no sigue, por ejemplo, se acaba el gas y se acaba el petróleo. ¿Qué hacemos con la salida de NAP? El FIC estaba proyectado para eso, para crear nuevas instancias de desarrollo en las regiones. Nunca se ha ocupado para eso, nunca, en ninguna región del país. Pero Juan Marco, ¿quién vendría hoy día a invertir a Magallanes, considerando que en el caso de la explotación de carbón fue el propio gobierno que era el dueño de los mantos de carbón y que invita a inversionistas y dice, hagan este negocio? Y al cabo de 13 años el propio gobierno, a través de un tribunal, el que le está cerrando las puertas a esta misma empresa que fue invitada. Entonces, aquí se genera una crisis de confianza. ¿Qué persona con 2 dedos de frente va a querer invertir en Magallanes si al poco tiempo va a tener... Tenemos el caso de la Trillium, tenemos el caso de la Magallánica de Bosque, sumamos Isla Riesco, ahora están en tela de juicio Nova Austral. Es decir, cada vez que se genera una empresa que genera riqueza en Magallanes, creo que la única que se está salvando es la NAP. Entonces,
¿No crees que ahí va a haber un problema de confianzas, de que quién va a querer en algún gobierno venir a invertir si viene el otro gobierno, le cambia todas las reglas de juego y le termina cerrando la empresa? Mira, Juan José, el tema es, y creo que lo dije en este mismo programa o en contingencia en algún momento determinado, acá urge una cosa además. Nosotros, las economías varían y es por eso que la estrategia de desarrollo regional tú la piensas a 10 años. Porque cambian, o sea, las condiciones del petróleo cambian de repente, las condiciones del carbón. ¿Por qué se hace la explotación del carbón? Porque acuérdate que en ese tiempo el precio del petróleo estaba disparado y el carbón pasó a ser una alternativa para una crisis energética que tenía Chile en ese momento. Nuestra matriz energética colapsaba. Hoy día, con el ingreso de energías renovables, tú tienes un superávit de energía. De hecho, todavía no están conectadas gran parte de los megawatts que se están produciendo en Chile. Entonces, la crisis energética para el mundo empresarial... Pero el carbón es necesario para la Sí, pero para el mundo ¿no? empresarial sí, pero por eso pero es que eso después tiene un componente territorial también. Hoy día la política internacional está llevando a que el carbón desaparezca finalmente como materia prima para producir electricidad. Tanto así que, por eso no es tema de los ambientalistas solamente, el presidente Piñera ha seguido la misma ruta. En su política de Estado, descarbonificar la matriz y, ojo, tenemos esperando, gran parte de la energía alternativa no está conectada todavía al sistema en el norte del país. Ahora, las discusiones también que tienen que ser territoriales. Es que el problema que ser es para la región de Magallanes. Por eso te digo, no hay ninguna región que hoy día dependa del carbón como por si eso te depende digo, un poco Magallanes. las discusiones tienen que volver a ser territoriales. Entonces, la discusión la tenemos que hacer acá, pero con elementos que te den certeza jurídica en un momento determinado. Y eso es el problema. Tenemos muchas cosas que tenemos como referente, pero no las ocupamos. ¿Cuántas veces ocupamos la estrategia de desarrollo regional a la toma de decisiones? Se toma como una cosa consultiva. Hoy día está en el Parlamento, y aprovechando que tú eres parte del gobierno, la nueva ley de cambio climático, por ejemplo, te va a llevar a que tú tengas como certeza la estrategia de desarrollo regional. Que sea obligación hacerlo. Estamos de acuerdo, pero yo a lo que voy es a la confianza que puede tener un inversionista, porque tú puedes crear todo un marco jurídico fantástico. Se pierden la confianza. Pero yo no sé quién va a querer venir a invertir en Magallanes. Bueno, yo le agrego un poco más, Juan José. El Tribunal Ambiental de Valdivia rige desde Ñuble a Magallanes. ¿Quién va a querer invertir desde Ñuble a Magallanes? Porque también corren cero riesgos en la zona de la Araucanía, la zona de los lagos, en fin. Lo que tenemos que tener claro es que hay... la nueva forma de economía, que ya no es nueva en todo caso, tú tienes que incorporar todo el paquete ambiental como un activo de tu empresa. Si eso de repente muchas empresas hoy día no lo consideran de activo. Los problemas que ha tenido Pescanova no son problemas ambientalistas, fíjate bien. La mayoría de ellos son autogoles de la empresa, por lo cual hoy día está siendo procesada. ¿Te fijas? Entonces, considera el medio ambiente como un activo de tu empresa. No como una cosa que tiene que ser un checklist. Te pongo un ejemplo. Cuando fue un derrame chico de petróleo en un barquito en el Grey, en el lago Grey, finalmente fue un operario que se asustó porque había derramado 10 litros de petróleo en su barquito. Y para que no lo pillaran y no lo echaran, agarró el petróleo y lo tiró al agua. La mancha de petróleo se vio como por todo el río Grey hasta abajo. Cuando fuimos a ver, el gerente no sabía lo que era la RCA. Las mangueras de combustible estaban colgando en un puerto y seguían goteando. O sea, incorpora al medio ambiente. Cuando tú haces tu RCA, tu resolución de calificación ambiental, cuando haces una declaración ambiental, posteriormente cúmplela, ejecútala. Tiene un gerente ambiental, o por lo menos allá tienen el GIS, la agrupación de hoteleros. Ellos podrían tener un solo gerente ambiental para revisar todo esto. Para tener una lancha que va a hacer, gerente ambiental. Yo no creo que ninguna empresa aguante ese presupuesto. Te estoy diciendo que son varios hoteles que están ahí. Contrata uno para todos. Si tenés una agrupación como el GIS, ocupa a un gerente que se preocupe de hacer el control. ¿Eso sí se puede? Por supuesto que sí. Nos quedan escasos minutos, Juan Marco, incorpóralo como un activo. Lo que ha pasado hoy día es que las empresas no lo incorporan como un activo. Y después vienen estos dramas Juan Marco, no podemos en que finalmente se cumple la ley. De preguntarle qué opinión le merecen las declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, en la cual vincula a su partido, el Partido Socialista, con el narcotráfico. Hoy, lamentable, yo creo que todos tenemos que compartirlo. ¿Por qué? Como periodista, ¿de qué le estaban preguntando? La acusación constitucional, claro, de los diputados socialistas. Los diputados socialistas, claro, ese era el contexto. Cuando contestan los socialistas, ¿estaba hablando de lo de San Ramón o estaba hablando de los diputados socialistas?
Entonces, ¿Y a qué atribuye usted? el problema es que cuando cuestiona a los socialistas, y en ese caso en específico, los diputados, yo debo entender que está cuestionando a los diputados socialistas de su nexo con el narcotráfico. Es sumamente grave. Eso es sumamente grave. Porque es el contexto de la pregunta. No le están preguntando por los socialistas, le están preguntando por los diputados socialistas que están representando. ¿Usted niega a Juan Marco Enríquez como antiguo militante del Partido Socialista vinculaciones de su partido con el narcotráfico en Chile? O sea, que tengan que ver con nuestra institucionalidad. Por supuesto que lo niego. Otra cosa, que exista gente que pueda estar haciendo tráfico, todas las instituciones estamos permeando. Permeado a un flagelo que rompe, sabemos que permea y rompe todo. Acuérdense que creo que al principio, los finales de los 90, se fueron presos 2 funcionarios del Parlamento por tráfico de cocaína. Sí. ¿Alguien cuestionó que el Parlamento hay una red de narcotráfico instalada desde los parlamentos? No, pues entonces seamos serios. Por supuesto que se fue gente. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Primero, expulsó todos los vinculados con el reportaje que entregó TVN en ese momento, creo que Informe Especial era se expulsaron a todos. Todos, en forma injusta, no hubo debido proceso, pero segundo, nos hicimos parte de la causa con el Ministerio Público. Tanto así que el Partido Socialista pidió nuevas diligencias para aclarar precisamente que no teníamos ni una vinculación, nuestra institucionalidad, con militantes que sí estaban haciendo tráfico, que es otra cosa. Y tercero, fuimos a Contraloría también, para ver que no existe ninguna vinculación de dineros entre el municipio de San Ramón y el Partido Socialista. Esas son las herramientas que ocupamos. Que tenemos que seguir estando atentos, por supuesto que tenemos que estar siguiendo atentos. Pero lo grave de la ministra es que destruye no solamente la imagen del Partido Socialista, cuestiona a nuestros parlamentarios, porque tú estás cuestionando a los parlamentarios una red de narcotráfico. La segunda pregunta que tienes que hacerte, ¿los parlamentarios están mojados por el narcotráfico entonces? Y si es así, el gobierno debería tener, primero, presentar los antecedentes y segundo, ser mucho más duro. No nos podemos presentar al Parlamento a discutir con gente que a lo mejor está manchado con un tráfico, un marco narcotráfico. Entonces, te cuestiona el Parlamento, cuestionar las instituciones, destruyes la democracia. Antes de terminar el programa, tengo que hacerle una pregunta a ambos. Y en esto me gustaría que Juan José Arco se desligara un poco de ser panelista del programa y también se desligara un poco de ser abogado de los vecinos del sector del Andino, porque la pregunta yo se la hago directamente, Juan José. ¿Qué opinión le merece usted como ex gobernador de la región de Magallanes? Me refiero, usted fue gobernador de la provincia antártica, el actuar de Homero Villegas el domingo pasado en el desalojo que pidió la fuerza pública a Carabineros a los vecinos del Andino. Y se lo pido que me lo conteste como ex gobernador, sí, no como abogado de la familia. Mira, me tocó ser gobernador y me tocaron 3 protestas. Me tocó la del muro, me tomaron 2 veces el muelle ahí en la rampa del Puerto Williams. Y la verdad que nada justifica la violencia. Yo creo que existe siempre como primera opción el diálogo. Nunca me hice muy... De hecho, yo precisamente lo que le pedía a Carabineros era que se retirara de la zona de la protesta para evitar que se generara un conflicto aún mayor. Porque cuando los vecinos están protestando, lo que quieren es hablar con la autoridad, dialogar, y esto de colocar lacrimógenas, escudos, palos de por medio, lo único que hace es exacerbar el conflicto, no te ayuda en nada. Yo creo que había que agotar la instancia de diálogo. Hubo un momento donde yo vi que Homero estaba hablando por teléfono con Claudio Radonich. Claudio, con el intendente. Con Radonich había una conversación. ¿Ya? Y Claudio le decía que los va a recibir el día lunes a las 10 de la mañana. Y yo creo que nunca el gobernador, porque yo escuché toda la conversación, nunca le dijo, ¿sabes que estoy acá con los vecinos? Porque quizás era tan simple como colocar manos libres y que los vecinos hablaran directamente con el alcalde y el problema se hubiese solucionado. El intendente me parece... ¿El gobernador según su criterio? A mí me parece insólito que el intendente no haya llegado. ¿Por qué no llegó el intendente? ¿Por qué no se mandó a buscar a alguien de la unidad de proyecto? O sea, las instancias habían. En un lugar donde hay niños, donde había personas de tercera edad y donde habían personas además que estaban inválidas, tirar lacrimógenas, tirar el guanaco, tirar la fuerza pública contra personas que son tus vecinos, que somos todos magallánicos, son nuestros vecinos, que además tienen harto de razón. Porque yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, a mí me tocó ser concejal, y mucha gente dice, oye, se fueron a vivir allá arriba, pero si ellos saben de que ahí era zona rural. No, paren, había un plan regulador que se aprobó en el año 2017, o sea, ya terminó su trámite. En el 2016. Claro, y ese plan regulador ya rige, y ahí muchos de esos terrenos son urbanos, ya no son rurales. Entonces, a mí me parece que no era el camino. Yo personalmente, cuando me tuve que actuar, nunca usé la fuerza pública. Creo que siempre el diálogo fue la solución a todos los conflictos. ¿Se equivocó?
Sí, se equivocó. Juan Marcos. Sí, yo coincido, se equivocó absolutamente. Creo que no corresponde. Ha argumentado el tema de los protocolos, de que, bien, su función es mantener la vía pública despejada, pero hay formas y formas de hacerlo. Yo pongo el ejemplo, la gobernadora Fernández en su momento tuvo el paro de los camioneros en la rotonda, se optó por conversar, al poco tiempo, a las pocas horas, con compromiso de Estado, les da la mano. A lo que voy, que no era necesario que vaya el intendente, para eso había un gobernador, y ostenta el poder necesario para decir, ¿sabes qué? Conversemos, estos son los acuerdos, ¿qué están pidiendo? No te puedo solucionar eso hoy día, pero me comprometo mañana a verlo con un staff, y promete un staff técnico que te analice el problema. Exacto. Para saber si es viable, para ver si están los recursos comprometidos, porque finalmente los vecinos están pidiendo que si te van a abrir un canal para meterte galles, aproveche y metamos el canal y metamos agua al mismo tiempo, te fijas, urbanicemos el lugar. Legítima la manifestación de los vecinos primero, hay que decir eso, legítimo, porque cuando hay una autoridad que no lo recibe desde abril, tú dices, ¿qué otro camino te queda? Tomémonos la calle y protestemos para por lo menos, ¿qué estaban pidiendo? Que los escuchen. ¿Cuál es la respuesta del gobernador? No escucharlo. Entonces, ¿qué hay en punto ciego? En términos de autoridad, tú dices, si tú ajustas por eso, mañana te la van a tomar de nuevo, po. Además, fíjate, que podría ser la alternativa y se la van a seguir tomando. Fíjate, Juan Marcos, que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en su momento Porvenir lo acaba de hacer, lo hizo Puerto Natales con los huertos familiares. Dime qué proyecto más lindo para los 500 años, considerando que hay tanta gente que vive en la zona rural, sería poder a todas estas zonas de parcelas que están aledañas a Punta Arenas dotarlas de los consumos básicos, luz, agua y gas. Sí, mira, hay una discusión más, pero hay una discusión más de fondo. Necesitamos proyectar Punta Arenas a 50 años. Hoy día la falta de gestión municipal ha llevado a que tenemos nudos viales de una región, de una ciudad que se proyectó para ser al futuro. O sea, ¿pero tú crees que eso es falta de gestión municipal? Sí, porque ahí está el Servio, ¿eh? Sí, pero hay falta de gestión. Ahí está el Servio y curiosamente el mismo gobernador ¿Quién tiene que convocarnos a discutir el futuro de Punta Arenas? Son las autoridades. Los representantes de la ciudadanía, los representantes de los ciudadanos en el municipio son los concejales, ¿cierto? ¿Qué opinión le merece que los concejales hayan pedido ayer a viva voz públicamente la renuncia de Homero Villegas como gobernador de Magallanes? A ver, todos estamos, lo puede hacer un simple ciudadano también. Creo que el Consejo Municipal lo que hace es la defensa de los ciudadanos y me parece bien que sigan en esa línea, defender a sus ciudadanos. En eso yo creo que no nos perdemos ninguno. Nos parece absolutamente detestable que se haya hecho este atropello contra los ciudadanos. Y por lo tanto me parece bien que el Consejo lo haga. Lo han hecho ciudadanos también, creo que lo ha hecho mucha gente. Te he escuchado a ti, Juan José, también hacerlo. Y creo que en eso no nos perdamos. Hay un tema de códigos magallánicos. Para esto no estamos. Para este tipo de cosas no lo podemos avalar ninguno. Estamos llegando al fin, Juanes. Juan José Arjo, Juan Marco Enrique y yo. Juan José, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, tú sabes, venía llegando desde mi tierra, de Tierra del Fuego, así que siempre un gusto poder estar compartiendo. Donde también nos ven, Porvenir, nos ven en HD, Full HD, nos ven en el canal 4.1 en Porvenir. No me digas eso, porque vengo con todas las arrugas del viaje. Es que llega muy tarde y no alcanza a maquillarse, ese es el problema suyo. Juan Marco Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros como nuevo presidente regional del PS. Y esperemos estar en otra ocasión discutiendo temas de profundidad. Me gustaría hablar de desarrollo Magallanes y en fin, otras temáticas que ¿Cuánto dura el mandato? 2 años. 2 años. En 2 años lo vamos a tener invitado por lo menos 4 o 5 veces. Bueno, se le agradece. Se lo doy firmado. Sí, pues. Nos vemos con ustedes siempre acá en Pingüino Televisión. Nos encontramos en 7 días más. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.